Bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen en este tiempo de reflexión con los salmos. Hoy nos toca el Salmo 119, versículo 1 al 8. El título de hoy es La verdadera felicidad. Este salmo es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y aquí encontramos una exhortación directa a mantenernos fieles al Señor sin importar lo malo que pueda volverse este mundo. La centralidad de este salmo es mantenerse en obediencia a esa palabra de Dios, que es la base de la verdadera dicha y la verdadera felicidad. Y aquí el salmista encuentra muchas razones y beneficios de la palabra de Dios para mantenernos fieles. Está organizado en 22 secciones según el alfabeto hebreo, que permitía una mejor memorización. Sí, ellos no tenían las versiones bíblicas como nosotros. La transmisión era oral, por eso se veían obligados a veces a memorizar la palabra del Señor. Nosotros, en cambio, disfrutamos de muchas versiones de la Biblia. Y yo recuerdo muy bien cuando éramos pastores de jóvenes, cómo los jóvenes aprendían en aquel tiempo porciones de la palabra, libros de la Biblia, y había competencias entre ellos. Hoy hemos perdido este buen hábito, pero cuánto bien nos haría practicarlo para nuestra fortaleza espiritual. Hoy aprenderemos dos lecciones trascendentes e importantes. Primero, la clave de la felicidad. Versículo 1 y 2 dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo corazón. En el mundo, a veces se construye la felicidad en base a ideas materialistas, generalmente, como tener dinero, propiedades, sexo libre y sin restricciones, alcanzar algún tipo de reconocimiento, honor en base a la vida que hemos llevado o la apariencia de vida que hemos tenido. En el texto hay una afirmación de que hay un camino diferente para la felicidad, que apunta más al área espiritual, el área interior, la vida interior que brota de esa comunión con Dios. Por eso usa la palabra felices en el versículo 1 y 2, para empezar a centrarnos en su consejo, para alcanzar ese estado de plena satisfacción que también en algunas otras versiones se le llama dichosos o bienaventurados. Recuerde que el mismo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, del 1 al 8, nos dice que podemos ser felices practicando los principios del reino de Dios. El salmista reacciona y relaciona la felicidad con la obediencia y práctica de la palabra de Dios. Por eso, en el versículo 1 los llama enseñanzas, leyes en el versículo 2, mandamientos en el versículo 4, decretos en el versículo 5, mandatos en el versículo 6, justas ordenanzas en el versículo 7, decretos en el versículo 8, que básicamente significan lo mismo, solo son diferentes formas de la implicancia de la parte práctica de la palabra de Dios en la vida del creyente. Para poder vivirlo, mi amigo, necesitamos disfrutar de esta palabra, que nuestra fuente sea la comunión con Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Segundo principio, los nexos de los que son felices, versículo 3 al versículo 8. Creo que en este mundo en el que vivimos no nos sorprende la degeneración y la maldad moral que sigue creciendo. Y por medio de este salmo, el Señor está dando diferentes consejos y soluciones a diferentes situaciones en la vida del salmista, por supuesto, para aprovecharla también nosotros por la potencia y el poder que tiene la palabra de Dios en la vida práctica. 5 nexos que propician la felicidad profunda. Número 1, la integridad. En el versículo 1 dice: felices son los íntegros. La integridad es sinónimo de ser intachable, sincero, recto moralmente, que nos dice es posible alcanzarlo en base a la palabra de Dios. Nos alienta y nos dice que esto se consigue por medio de seguir, del hebreo halal, que significa seguir en una dirección. Cuando seguimos en esa dirección de Dios, en este caso las enseñanzas de la palabra del Señor, es posible alcanzar la tranquilidad de la mente, de las emociones. Entonces se consigue también disfrutar de lo que es la integridad en base a los principios de la palabra de Dios. Segundo, la obediencia. Versículo 2 dice: felices los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Dos verbos, obediencia y buscar. Del hebreo nazar, que está basada en guardar, cuidar, retener la palabra de Dios. Y buscar, del hebreo darash,
que frecuentar, seguir en persecución. Mira qué interesante, consultar, inquirir. En resumen, podemos decir que si cuidamos nosotros, retenemos y frecuentamos constantemente el consejo de la palabra de Dios, podemos alcanzar para nuestras vidas esa felicidad. Tercero, refutar. El versículo 3 y 4 dice, no negocien con el mal. Qué palabra tan interesante, porque al decir no negocia, nos está diciendo que estos creyentes no admiten, no consideran el camino de la maldad para sus vidas, refutan, analizan, cuestionan el camino del mal y tienen la capacidad de rechazar lo que no conviene o lo que es indecente para un hijo de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a guardar sus caminos correctos, por eso podemos refutar los caminos del mal. Cuarto, del deseo del bien. Versículos 5 y 6 dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Qué anhelo y qué deseo tan noble de agradar a Dios, esperando que su conducta transformada por la palabra sea un reflejo de lo que va aprendiendo del consejo y los principios de Dios que en ella se encuentran. Quinto, gratitud. Versículos 7 y 8 dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias. Este es un compromiso de adoración a Dios en la medida que vive y obedece esos principios de la palabra del Señor. Note que incluye una oración en esa gracia y esa misericordia de Dios que ha entendido y ha recibido para que el Señor tenga paciencia con él mientras sigue aprendiendo y viviendo los principios de la palabra de Dios. En conclusión, podemos decir que lo central está en la comunión con Dios y la obediencia a la palabra del Señor para alcanzar esa promesa de felicidad o dicha que nos ofrece. Para terminar, vamos a tener 3 motivos de oración. Primero, Señor, ayúdame a disfrutar de la felicidad que enseña tu palabra en medio de un mundo que sigue el camino de la decadencia moral. Segundo, Señor, guárdame con una conducta que refleje la luz y la esperanza en tu palabra en medio del sufrimiento y dolor de la muerte. Tercero, Señor, dame un corazón que te dé gracias y te adore de manera en que tú me enseñas a vivir la fe. Que Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.